Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gerardo Manuel Hernández Morales, del grupo PI 109. En el video de hoy hablaremos de los semiconductores intrínsecos, extrínsecos. De igual manera hablaremos del comportamiento de la unión semiconductora PN, la identificación de tipos básicos de uniones PNP, NPN y PNPN. Por último hablaremos de la descripción de algunas curvas de operación. Para comenzar con el video de hoy, empezaremos hablando sobre los semiconductores intrínsecos y extrínsecos. Los vamos a identificar, su estructura atómica y algunos de sus características. Algunos de los materiales semiconductores intrínsecos es el silicio. Es un elemento químico cuyo símbolo es Si. Tiene un número atómico de 14, lo que significa que un átomo de Si aislado tiene 14 protones en su núcleo y 14 electrones orbitando alrededor de él. Esto quiere decir que 10 de los 14 electrones están estrechamente ligados con el núcleo. Digámosle que baja la importancia para, para las uniones químicas de otros elementos. Los 4 electrones restantes van a determinar cómo los átomos del silicio se van a organizar esto para convertir el silicio en sólido. El silicio y el germanio son dos de los materiales de base más utilizados en la industria microelectrónica. Tienen una estructura cristalina y, como se mencionó anteriormente, poseen 4 electrones de valencia. La estructura cristalina hace que los átomos estén ligados compartiendo sus electrones de valencia. Las fuerzas internas provocadas por la tendencia de los átomos para completar su órbita externa con 8 electrones es muy grande, mucho mayor que las fuerzas eléctricas de atracción o repulsión. Como cada átomo tiene 4 electrones, los átomos vecinos se comparten esto para que cada electrón tenga 8. Por otro lado tenemos a los semiconductores extrínsecos. Germanio, los tipos N y P. Cuando se agregan átomos pentavalentes como el As, el germanio, se forman enlaces covalentes con los átomos de G. En la derecha se ve el esquema de una red cristalina de G en el que el átomo de G ha sido reemplazado por uno de As. Consecuentemente, en el caso del átomo As, adquiere una carga positiva dejando un electrón disponible, este, este liderando la conducción de la red. Descripción del comportamiento de la unión semiconductora PN. Una de las claves cruciales en la electrónica de estado sólido es la naturaleza de la unión NP. Cuando los materiales de tipo P y tipo N se colocan en contacto uno con otro, la unión se comporta de manera muy diferente a como lo hacen cada uno de los materiales por sí solos. Específicamente, la corriente fluirá fácilmente en una dirección. Es la polarización directa, pero no en la otra. En esta es la polarización inversa, creando un diodo básico. Este comportamiento no reversible surge de la naturaleza del proceso de transporte de la carga de los dos tipos de material. En la imagen presentada podemos ver que los círculos vacíos en el lado izquierdo de la unión, de arriba a la derecha, representan los huecos o las deficiencias de los electrones en la red que pueden presentar o actuar como portadores de carga positiva. Los círculos sólidos que están en la derecha son las uniones que representan los electrones. Los disponibles que están en el dopante en el tipo N, cerca de la unión. Los electrones se difunden en su red y se combinan a través de los agujeros creando una región de depresión. Vamos a empezar a hablar de la unión N-P. Esta se puede dividir en dos, en la forma no polarizada y en la forma directa. A continuación vamos a desglosar cada una de ellas. Empecemos hablando por la unión N-P no polarizada. El funcionamiento de esta es la unión Pn. Debemos recordar que tanto el material P como el N son neutros, o sea que estos tienen el mismo número de electrones y de protones. Al unir
un semiconductor tipo N con uno de tipo P, se va a originar un flujo de electrones a través de la unión PN. Los electrones libres del semiconductor se unen al hueco del cristal, formándose un ion positivo en N y otro relativamente en P. Hablando en la polarización directa, conectando el positivo, que este caso es el catado de la fuente a la zona P, y el anodo negativo a la zona N. Al aplicar la tensión directa se va a reducir la barrera del potencial de la unión, ya que la tensión aplicada va a impulsar a los electrones de N a los huecos de P hacia la unión, estrechando la zona de deflexión. Por lo tanto, los electrones tienden a cruzar la unión N a P y los huecos en sentido opuesto. O sea, que esto quiere decir que si la tensión de fuente es mayor que la tensión umbral, el diodo va a coincidir con la electricidad. Para hablar de los transistores, vamos a empezar hablando por LNPN. Se da una tensión positiva al terminal del colector y la corriente fluye desde el colector al emisor, dado que hay una suficiente corriente de base. Este voltaje es positivo al colector, que le permite que corra la corriente, por así decirlo, a través del colector al emisor, dado que hay una suficiente corriente a base para poder encender el transistor. Por otro lado tenemos al transistor PNP. Se da una tensión positiva en este. Esta va del terminal del emisor y la corriente fluye desde el emisor al colector, dado que hay un flujo de corriente negativo suficiente desde la base. Un transistor PNP recibe la tensión positiva en el terminal del emisor. El voltaje es positivo. Al emisor se le permite que la corriente fluya desde el emisor hasta el colector, dado que hay una corriente negativa a la base. Esta corriente se le conoce como desde base a tierra. El rectificador controlado de silicio es un tipo de tiristor formado por 4 capas de material semiconductor con una estructura PN-PN o también conocida como NP-NP. Este posee 3 conexiones, que es el anodo, cátodo y gate. Esta es la puerta. Es la encargada de controlar el paso de la corriente entre el anodo y el cátodo. Funciona básicamente como un diodo, rectificador o controlado. Permite circular la corriente en un solo sentido. Esto quiere decir que, en pocas palabras, el semiconductor PN-PN es como una llave de agua. De igual manera, esto puede ser como un apagador. Cuando abres, sabes cuando sale la corriente. Cuando cierras es cuando la almacena, digámoslo así. El primer transistor del que vamos a hablar es el de unión bipolar. Este es un transistor que está formado por 3 regiones, las cuales son la base, el colector y el emisor. Los transmisores de unión bipolar, a diferencia de los FET, son dispositivos controlados por corriente. Una pequeña corriente que entra en la región de base del transistor a causa de un flujo de corriente mucho mayor desde el emisor de la región de colector. Por otro lado tenemos al transistor de efecto de campo. Son transistores que están formados de igual manera por 3 regiones, pero estas son diferentes, ya que una está compuesta con una fuente y un drenaje. A diferencia de los transistores bipolares, son dispositivos controlados por voltaje. Un voltaje colocado en la puerta controlada, la cual controla el flujo de corriente, lo que entra y lo que sale, para drenar. Los transistores de efecto de campo tienen una impedancia de entrada muy grande, muy alta, que son los MEHOMs. Por último tenemos a los tiristores. ¿Pero qué es un tiristor? Este es un semiconductor de potencia que se utiliza como un interruptor, ya sea para coincidir o interrumpir alguna corriente eléctrica. Los tiristores están conformados por 3 terminales: un anodo, un cátodo y una compuerta, o mejor conocida como gate.
Su conocimiento se asemeja a un revelador o interruptor mecánico, ya que cuando aplicas una corriente a la terminal gate, se activa y se obtiene la característica de dejar pasar la electricidad. Con este tema de los tiristores y los transitores, llegamos al final de este video. Es un video el cual, en lo particular, me deja una gran enseñanza y me ayuda a repasar o a conocer algunos temas los cuales no sabía de este tipo de tiristores. Probablemente los vuelva a utilizar más adelante en mi carrera. Muchísimas gracias.